cosas, pero en insistencia no nos van a ganar. Cada lunes tenemos que ser unos poquitos más. Como empezó esta marea hace 6 años, que éramos unos poquitos, y hoy se extiende a toda España. Pues poco a poco la Plaza Universidad la tenemos que llegar, a ver si llegamos hasta la Plaza Cataluña. Esta es una lucha que, por lo que se está viendo a través de Europa e incluso a través del actual gobierno español, no va a ser una lucha corta. Tenemos que prepararnos para una lucha larga. La señora Lagarde y la ministra de Trabajo, después de que la mesa del Pacto de Toledo llegase a un acuerdo, parece que ahora dicen que no, que ese pacto parece que no vale, que hay unas condicionantes más. Entonces, yo creo que tienen que ir con cuidado, porque ya no somos niños, ya nos han pegado muchas hostias en la vida, y hasta que no esté firmado por ley, no vamos a dejar las calles. La marea pensionista tiene unas reivindicaciones, son 9 puntos, que además son muy fáciles. Ya desde el primer momento se hizo así para que no hubieran complicaciones, muy fáciles, muy sencillos, muy de sí o no. Por eso, hasta que no estén nuestros 9 puntos aceptados, no vamos a salir a las calles, porque recordad, compañeras y compañeros, gobierne quien gobierne, las pensiones se defiende. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defiende. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defiende. Ahora nuestro compañero Ramón nos va a dirigir la palabra. Bueno, bienvenidos otra vez a la Plaza Universidad. Vamos a tener que persistir en este esfuerzo. Hemos conseguido una victoria muy importante, obligando a que la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo reconociera que las pensiones se tienen que subir con el coste de la vida. Esto es una victoria muy importante, porque durante casi los 10 últimos años, esa misma comisión parlamentaria había estado explicando que no había recursos, que era imposible subir a los pensionistas, mantenerles el nivel de vida, y que había de condenarlos a que cada año su pensión se hiciera más pequeña. Además, también pretendían imponer a los nuevos pensionistas una rebaja de su pensión a partir del próximo año. Bien, esto lo hemos parado de momento. De momento, porque esto no se ha transformado todavía en ley. Es decir, hay la recomendación parlamentaria, pero el Parlamento tiene que cambiar el propio sistema de pensiones, aumentando las cotizaciones a las empresas, a las cuales se les ha rebajado enormemente su contribución, y por eso no llegan los ingresos a la hucha de pensiones para pagar las pensiones, para cambiar también la exclusión de los jóvenes de su cotización a pensiones, lo que hace que queden desprotegidos el día de mañana, porque aparecerán con las tarifas planas, con las becas, con toda la porquería de contratos de trabajo que les ofrecen. Van a encontrarse el día de mañana que no van a disponer de derecho de pensión, y también de acabar con los falsos autónomos o los falsos cooperativistas. Hemos visto cómo en Vic había una empresa de cárnicas que forzaba a sus trabajadores a declararse en cooperativistas, pero que en cambio esos trabajadores no tenían ni horario, ni sueldo fijo. Y esa empresa, el Port Gourmet, resultaba que tenía 35 trabajadores en plantilla y más de 1000 contratados como esos falsos cooperativistas. Es necesario que la Inspección de Trabajo, que las leyes acaben con esta situación y permitan que con empleo digno el Ministerio de Trabajo, la Seguridad Social, vuelva a tener los ingresos suficientes que aseguren las pensiones. Ahora bien, esto es una lucha que hemos vencido a medias. Necesitamos persistir en la movilización, explicar en nuestros barrios, en los casales, en los mercados,
que es necesario movilizarse. Si no luchamos, lo que ahora estamos avanzando nos lo pueden volver a quitar. Y fijaros, estamos en un combate que tiene una enorme dimensión, y ahí también quisiera explicar la importancia de las movilizaciones que hemos hecho. Mirad, hace ahora una semana nos encontrábamos con gentes en Santiago de Compostela, con gentes que nos explicaban la situación de las pensiones en diversos países europeos. Y nos sorprendía escuchar a la que había sido alcalde de Estocolmo explicarnos cómo en los años 90 el Partido Socialista y los sindicatos en Suecia aceptaron que los fondos de pensiones pasaran de la mano del gobierno y del sector público a la mano de los bancos. ¿Y qué se encuentran hoy? Se encuentran que año a año esas pensiones se desvalorizan. ¿Y qué les dicen a los pensionistas en Suecia? Que no, que ese ya no es tema del Parlamento sueco, que eso es un tema que se arregla en el mercado. ¿Y sabéis qué les contaban? Que han visto el ejemplo de los pensionistas españoles y han visto cómo los pensionistas españoles hacían cambiar de opinión a sus oligarquías. Y nos explicaban, mirad, lo que hemos empezado a hacer es algunas decenas de personas ponernos una boina roja y ponernos en la puerta del Parlamento de Estocolmo, como hacéis vosotros. Fijaros, nuestra lucha está sirviendo para empoderar a los pensionistas de toda Europa, porque nuestros adversarios van más allá de los que están en la Plaza San Jaume y que votaron en su día a favor de recortar las pensiones. Está más allá de los que se sientan en el Parlamento español. Son los grandes bancos que quieren hacer negocio con las pensiones que hasta ahora han sido públicas. Son las grandes empresas que quieren bajar los salarios de una manera indirecta, no en lo que la gente cobra a fin de mes, sino en lo que cobra al final de su vida productiva. Porque esto se nota menos, y cuando la gente llega a jubilarse, ya no tiene al compañero de trabajo para unirse y luchar con él. Ya tiene unas condiciones físicas más difíciles para luchar. Ese es el proyecto que tienen ellos. Y ante ese proyecto nos hemos de empoderar, nos hemos de organizar y hemos de dar batalla. Y la batalla la damos concentrándonos aquí, pero también generando argumentos, diciendo de un lado a otro de este país que no es verdad que no haya dinero para las pensiones, que la productividad en este país ha crecido desde la crisis más del 60%, perdón. Y ese crecimiento no ha ido ni a los salarios, ni ha ido a ser distribuido entre la población. Se lo ha quedado una pequeña minoría que nunca tiene bastante. Y como no tiene bastante, ahora trata de apoderarse de la riqueza que es de los ciudadanos y ciudadanas, que son las pensiones. Y para hacernos oír frente a estos que están todo el día llamando a quienes gobiernan y a los diputados, intentarlos coaccionar, comprar, sobornar, hay que presionar en el otro lado, desde la calle, haciendo oír nuestra voz, aunque llueva, aunque sea pesado a veces. Pero si nos unimos, si mantenemos este discurso, si hacemos pedagogía en la gente que nos rodea, incluidos nuestros hijos y nuestros nietos, explicando que este es un derecho posible, porque hay riqueza en este país para mantenerlo. ¿Cómo puede ser que en los años 60 un país, una España más pobre, tuviera dinero para las pensiones y ahora un país más productivo, más rico, nos diga que nos hemos de resignar a que nuestros abuelos se queden sin pensiones, sin medicina, sin sanidad? La lucha es el único camino. Somos personas dignas que vamos a conseguir condiciones de vidas dignas
para nosotros, para nuestros hijos y para nuestros nietos. Unidos somos invencibles. ¡Viva la marea pensionista! Bien, compañeros, hoy vamos a dar palabra a una